Imagina por un momento un pequeño electrón suspendido en la oscuridad. Un punto sin color ni forma que no se deja atrapar por ninguna imagen sencilla de nuestra mente. Un algo que no es exactamente una bolita ni exactamente una onda. Algo que, mientras nadie lo mira, parece extenderse por muchos lugares posibles a la vez, como si su ser estuviera repartido en un abanico de destinos superpuestos, todos latentes, todos esperando, hasta que de pronto lo observamos. Y en el mismo acto de dirigirle la mirada del experimento, de la máquina, de la conciencia, ese abanico colapsa y el electrón se decide por una sola realidad concreta, un solo lugar, un solo rastro en una pantalla, como si el universo entero hubiera contenido el aliento para revelarse en ese mínimo destello de certeza. En ese gesto aparentemente sencillo, se esconde una revolución silenciosa que cambió para siempre nuestra comprensión del mundo. Una revolución que no comenzó con explosiones ni con discursos, sino con la intuición de que lo que ocurre en lo más diminuto, en lo que no se ve, podría estar regido por leyes extrañas y casi poéticas, por reglas que no obedecen a la lógica cotidiana con la que cruzamos la calle, abrimos una puerta o compartimos una conversación. En ese territorio oculto bajo la piel de la materia, las partículas parecen dudar, exploran posibilidades, se desdoblan en caminos que coexisten antes de decidir cuál de ellos se hará real. Y mientras tanto, aquí arriba, en la escala humana, seguimos confiando en que las cosas son lo que son, ocupan un lugar y tienen una forma, como si la certeza fuera una propiedad garantizada por el simple hecho de existir. Lo que la mecánica cuántica viene a susurrarnos, sin embargo, es que esa certeza quizá no esté en las cosas mismas, sino en la frágil interacción entre lo que es y la manera en que lo miramos. Para llegar a este abismo conceptual, hay que encogerse, abandonar por un instante la seguridad de los tamaños familiares y descender a un mundo donde los átomos dejan de ser esferas sólidas y se revelan como casi nada, espacios vacíos atravesados por nubes difusas de probabilidad, regiones donde un electrón no sigue una órbita bien dibujada como un planeta alrededor de su estrella, sino que se disuelve en una especie de niebla matemática que indica solamente dónde podría aparecer si se lo buscara. En ese nivel, hablar de una trayectoria única y definida deja de tener sentido, porque lo que hay no es un camino trazado, sino la posibilidad de muchos caminos superpuestos, un murmullo de futuros que podrían ocurrir, todos igual de válidos hasta que alguien o algo los obliga a elegir. En ese paisaje, la distinción entre partícula y onda, tan nítida en nuestras imágenes escolares, se vuelve borrosa como un reflejo sobre el agua. La misma entidad que en ciertas circunstancias se comporta como una pequeña bala que golpea un detector. En otras, se extiende como una ondulación que se propaga, se suma, se cancela a sí misma, formando patrones de luz y oscuridad, de presencia y ausencia, que no pueden explicarse imaginando bolitas que viajan por trayectorias definidas. Lo que llamamos onda y lo que llamamos partícula dejan de ser categorías separadas y se convierten en dos aspectos complementarios de una misma realidad esquiva, dos caras de una moneda cuántica que solo muestra una de ellas cada vez que intentamos interrogarla con un experimento concreto. La materia se vuelve entonces algo más sutil que cualquier objeto que podamos tomar con las manos, un proceso vibrante, un estado de posibilidad que se despliega y se repliega constantemente. La física clásica, esa que describe el movimiento de los planetas, la caída de los cuerpos y el vaivén de un péndulo, nos acostumbró a pensar que si se conocen con precisión suficiente las condiciones iniciales de un sistema, su estado presente, su posición, su velocidad, entonces el futuro queda, al menos en principio, completamente determinado.
bastaría con una inteligencia perfecta y una capacidad infinita de cálculo para predecir con exactitud todo lo que ocurrirá, desde la ruta de un cometa hasta el impacto de una bola de billar sobre otra. Sin embargo, al entrar en el dominio cuántico, ese sueño de determinismo total se resquebraja. En su lugar, aparece una descripción diferente, en la que lo que se puede conocer no es un futuro único, sino un abanico de resultados posibles, cada uno con una cierta probabilidad. El lenguaje de la certeza se ve reemplazado por el lenguaje de la probabilidad, y esa no es una limitación de nuestros instrumentos, sino una característica profunda del propio tejido de la realidad microscópica. La superposición cuántica es uno de los pilares de este nuevo lenguaje. Imaginarla exige un pequeño acto de rebeldía contra el sentido común, porque implica aceptar que, antes de medir, un sistema no está en un estado definido, sino en una combinación de varios estados posibles al mismo tiempo. Un electrón puede estar, en ese sentido, asociado a dos posiciones distintas, a dos caminos incompatibles, a dos energías diferentes, y la descripción matemática no elige entre ellos. Los mantiene coexistiendo en una especie de delicado equilibrio. Solo cuando se lleva a cabo una medición, cuando se obliga al sistema a responder una pregunta concreta, esa superposición se rompe y el sistema entrega un resultado definido, una posición exacta, un valor de energía preciso. Pero la huella de esa superposición se revela en los patrones de probabilidad, en las estadísticas de muchos experimentos repetidos, donde se descubre que el comportamiento global solo tiene sentido si se admite que antes de ser medidos, esos estados estaban entrelazados en una especie de acorde complejo, no en una sola nota aislada. Este cambio de perspectiva no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de décadas de desconcierto, de cálculos que predecían resultados correctos, pero que desafiaban la intuición, de discusiones encendidas entre mentes brillantes que se resistían a aceptar que la realidad pudiera ser tan extraña. Hubo una época en que los físicos se dividían entre quienes aceptaban el carácter profundamente probabilístico de la teoría y quienes pensaban que esa incertidumbre debía ocultar algún nivel más profundo de descripción, alguna capa secreta de variables aún desconocidas que restauraría la vieja comodidad del determinismo. Mientras tanto, los experimentos parecían insistir en la misma conclusión incómoda. En el mundo cuántico no se puede hablar de lo que es sin hablar de lo que se mide, de la manera en que se interroga al sistema. Entre todos esos experimentos, hay uno que se levanta como una especie de espejo hipnótico, donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Un montaje aparentemente sencillo que, sin embargo, captura el corazón del misterio cuántico. Imagina una fuente que emite partículas, ya sean electrones, fotones de luz o incluso átomos enteros, y una pantalla lejana donde pueden dejar una marca, un pequeño punto brillante, una huella de su paso. Entre la fuente y la pantalla se coloca una barrera con una rendija, una sola abertura estrecha. Cuando las partículas son lanzadas, muchas de ellas atraviesan la rendija y llegan a la pantalla formando un dibujo que se parece a lo que esperaríamos de pequeñas pelotas arrojadas contra un muro con una ventana, una banda más intensa justo detrás de la rendija, con la densidad de impactos disminuyendo hacia los lados, un patrón razonable y nada sorprendente. Pero la verdadera extrañeza comienza cuando en lugar de una rendija se abren dos caminos posibles a través de la barrera. Y se deja que las partículas atraviesen el dispositivo. Si se pensara en ellas como simples bolitas que eligen una u otra rendija, la intuición diría que en la pantalla aparecerán dos bandas de impactos, dos acumulaciones correspondientes a los dos posibles trayectos. Sin embargo, lo que se observa, siempre que no se intente averiguar por qué rendija ha pasado cada partícula, es algo completamente diferente. Un patrón de franjas alternadas de alta y baja intensidad.
Zonas de muchos impactos intercaladas con zonas casi vacías, como si las partículas se comportaran como ondas que se suman y se cancelan, produciendo un dibujo de interferencia que sería familiar en un estanque donde dos series de olas se encuentran y se superponen. Esa figura no tiene sentido si cada partícula siguiera un camino definido, solo se puede comprender si cada una de ellas, de algún modo, explora ambas rendijas al mismo tiempo, como si su ser se dividiera en una superposición de rutas que interfieren consigo mismas. El experimento se vuelve aún más inquietante cuando se lo lleva al extremo conceptual. Se pueden lanzar las partículas de una en una, con tanto tiempo entre cada disparo que jamás puedan influirse directamente. Incluso así, si no se observa por qué rendija pasa cada una. El patrón de interferencia se reconstruye poco a poco, punto a punto, como si cada partícula solitaria estuviera interfiriendo consigo misma, respondiendo a una geometría de posibilidades en lugar de a un trayecto único. En cambio, si se añaden detectores para averiguar a través de qué rendija pasa cada partícula, si se obliga al sistema a revelar ese detalle de su historia, el patrón cambia drásticamente. La figura de interferencia desaparece y en su lugar emergen dos bandas más simples, propias de un comportamiento de partícula clásica. Al querer saber demasiado, al exigirle al electrón que declare por cuál puerta ha cruzado, se rompe la superposición y se sacrifica el delicado juego de interferencias que definía su comportamiento cuántico. La simple posibilidad de obtener información, incluso si luego no se la mira, altera el resultado. La idea de que la observación cambia lo observado no es, en este contexto, una metáfora vaga, sino una afirmación concreta sobre la manera en que los sistemas cuánticos interactúan con sus entornos. Observar implica, en última instancia, dejar una huella, que una partícula de luz rebote en el objeto, que un aparato registre un valor, que un fotón sea absorbido o emitido. Esas interacciones, inevitables para obtener información, rompen las delicadas superposiciones. Obligan al sistema a aparecer en uno de los estados posibles y no en la combinación de todos ellos. Al preguntar al electrón por su camino, se le arranca de su estado nebuloso de posibilidades simultáneas y se lo fija a una respuesta concreta. Esta ruptura se describe formalmente como el colapso de la función de onda, la transición desde una descripción ondulatoria y probabilística a un resultado definido. El salto desde el quizás al así fue. Esta visión abre un espacio de preguntas que no son solo técnicas, sino profundamente filosóficas. ¿Qué es exactamente una medición? ¿En qué momento puede decirse que la función de onda ha colapsado? ¿Qué papel juega el observador y hasta dónde se extiende la frontera entre el mundo cuántico y el mundo cotidiano en el que las cosas parecen tener propiedades bien definidas independientemente de que alguien las mire? En el experimento de la doble rendija, la elección de observar o no el camino de la partícula no es un simple detalle de laboratorio, sino el factor decisivo que determina si veremos un patrón de interferencia ondulatoria o un dibujo de impactos propio de partículas clásicas. Esto sugiere que, en el fondo, la realidad subatómica no se deja describir como un escenario pasivo en el que los sucesos ocurren independientemente de la mirada, sino como una trama en la que la interacción, el acto de preguntar, forma parte constitutiva de lo que llega a ser real. Mientras el relato avanza, la intuición cotidiana siente la tentación de retirarse, de declararse incapaz de seguir el juego de esta lógica extraña. ¿Cómo puede ser que algo esté en varios lugares posibles y al mismo tiempo no esté en ninguno de ellos de forma definida hasta que se lo mira? ¿Cómo puede ser que el simple hecho de intentar saber por dónde ha pasado una partícula cambie lo que ocurre en la pantalla, como si el universo se adaptara a la curiosidad del experimentador? Esta incomodidad no es un defecto. Es precisamente la señal
de que se está entrando en un territorio donde las categorías habituales ya no sirven. La mecánica cuántica no vino a reconfortar, vino a mostrar que bajo la aparente solidez de las cosas hay un nivel de realidad que se parece más a una coreografía de posibilidades que a un conjunto de objetos bien delimitados. Y sin embargo, de esa coreografía brotan las formas que tocamos, los cuerpos que ocupan un lugar, la experiencia estable de un mundo que parece obedecer reglas fijas. Tal vez, a medida que uno se deja llevar más profundamente por este descenso a lo infinitesimal, la pregunta más inquietante no sea cómo se comportan las partículas, sino qué significa en realidad que algo sea. Entre rendijas, patrones de interferencia y funciones de onda que colapsan, surge la sospecha de que la realidad no es una colección de objetos rígidos alineados en un espacio, sino un tejido dinámico de relaciones, de probabilidades que se actualizan, de encuentros entre sistemas que se miden mutuamente. En ese tejido, cada acto de observación es como una pequeña decisión del universo, una forma de elegir entre la multitud de futuros permitidos por la matemática cuántica. Y cada una de esas elecciones va trazando, paso a paso, el mundo que percibimos como sólido, aunque su fundamento último siga siendo, en buena medida, un misterio vibrante que se resiste a ser reducido a una imagen simple y definitiva. Hasta ahora el viaje nos ha llevado a entender que, en el mundo cuántico, una sola partícula puede vivir en un abanico de posibilidades y que la mirada, el acto de medir, obliga a ese abanico a plegarse en un solo resultado, como si de pronto el universo se viera forzado a concretar una decisión. Pero hay un fenómeno aún más desconcertante que lleva esta idea a un terreno nuevo, donde ya no se trata solo de qué hace una partícula cuando nadie la observa, sino de cómo dos partículas pueden permanecer unidas por un lazo invisible que desafía la intuición de distancia y separación. Es como si a la superposición se le añadiera una dimensión de vínculo, una especie de intimidad física que no se rompe, aunque el espacio se abra entre los dos extremos de la relación. Esa intimidad es lo que se conoce como entrelazamiento, y entenderlo es aceptar que el mundo profundo no solo está hecho de posibilidades individuales, sino también de conexiones que trascienden el sentido clásico de aquí y allá. Imagina dos partículas que nacen juntas en un mismo proceso, como gemelas surgidas de un único acto cuántico. En lugar de describirlas por separado, la teoría dice que forman un solo estado compartido, una especie de melodía que no puede separarse en notas independientes sin perder algo esencial. Cada partícula viaja luego por su propio camino. Se alejan en direcciones opuestas. Tal vez terminan en extremos remotos del espacio, y sin embargo, de algún modo, siguen participando de la misma canción. Si alguien decide medir una propiedad concreta de una de ellas, por ejemplo una orientación, el resultado no solo revela algo sobre esa partícula, también fija de inmediato la propiedad correspondiente de su compañera distante, como si ambas se hubieran puesto de acuerdo desde el origen, o como si la elección de medida en un lugar resonara instantáneamente en el otro. A este eco misterioso, a esta influencia sin intermediario aparente, se le dio el nombre de acción fantasmal a distancia, una expresión nacida del asombro de una mente que veía en ello una herida abierta en la visión tradicional del espacio y el tiempo. La inquietud que despierta el entrelazamiento no es solo poética, es una incomodidad conceptual muy precisa. La idea cotidiana de realidad supone que los objetos tienen propiedades definidas independientemente de lo que se haga o no con ellos, que el color de una manzana o la posición de una piedra existen por sí mismos, y que la comunicación entre lugares distantes nunca puede superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. El entrelazamiento parece desafiar ambas cosas a la vez. Por un lado,
La matemática cuántica describe a las partículas gemelas mediante una función de onda compartida, en la que las propiedades de cada una por separado no están fijadas, pero la correlación entre ambas sí lo está. Por otro lado, cuando se mide una de las partículas, el resultado determina simultáneamente el estado de la otra, sin que medie un intercambio de señales que podamos rastrear. Es como si el universo afirmara que lo que es real no son tanto las propiedades aisladas, sino las relaciones, los vínculos que anudan los destinos de sistemas separados. Durante mucho tiempo, esta característica de la teoría fue vista por algunos como una señal de su posible incompletitud. Parecía razonable pensar que las partículas debían llevar consigo instrucciones ocultas que determinaban de antemano el resultado de cualquier medición, un conjunto de variables escondidas que devolvería al mundo su carácter predecible y local. Según esta visión, el misterio del entrelazamiento no sería más que un truco de perspectiva, producto de que todavía no se conocían todas las piezas del rompecabezas. Sin embargo, otros físicos defendían la idea de que la teoría cuántica, con su descripción probabilística y sus estados compartidos, era completa tal como estaba, aunque exigiera renunciar a la comodidad de imaginar un universo perfectamente local y determinista. Las discusiones en torno a este desacuerdo no eran meramente técnicas. Eran diálogos apasionados sobre qué se entiende por realidad, por causa y efecto, por límite entre lo posible y lo permitido. Para salir del pantano de las interpretaciones y llevar la cuestión al terreno de los hechos, se idearon experimentos que permitieran distinguir entre un mundo gobernado por instrucciones ocultas y uno en el que el entrelazamiento fuera un rasgo esencial, irreductible a mecanismos clásicos. Se propusieron desigualdades, límites precisos sobre qué correlaciones podían observarse entre las mediciones realizadas en partículas separadas si el universo obedecía a una lógica local y realista en el sentido habitual. La teoría cuántica, sorprendentemente, predecía que esos límites podían romperse gracias a la fuerza de las correlaciones entrelazadas, y cuando la tecnología permitió llevar a cabo esos experimentos con suficiente control, en laboratorios repartidos por el mundo, los resultados apuntaron una y otra vez hacia el mismo veredicto incómodo y fascinante. Las correlaciones observadas superaban los márgenes permitidos por cualquier modelo con variables ocultas locales, confirmando que la naturaleza parece preferir la extrañeza cuántica a la comodidad de las intuiciones heredadas. Este triunfo del entrelazamiento no significa, sin embargo, que todo esté permitido, ni que las conexiones misteriosas entre partículas puedan usarse para enviar mensajes instantáneos a través del vacío. Aunque al medir una partícula entrelazada se determina el estado de su compañera lejana, el resultado individual de cada medición sigue siendo intrínsecamente impredecible. Solo al comparar las listas completas de resultados es posible ver la pauta, el dibujo estadístico de la correlación. Esa comparación requiere un intercambio de información clásica, que viaja siempre dentro de los límites marcados por la luz. El universo parece así jugar un juego delicado y sutil, en el que se permite que existan vínculos que desafían la idea de ubicación separada, pero que al mismo tiempo protegen la estructura causal del espacio y el tiempo, impidiendo que estas conexiones se conviertan en canales de comunicación más rápidos que la luz. La no localidad cuántica aparece como un tipo extraño de relación, profunda y real, pero compatible con las restricciones de la relatividad. Vista desde la experiencia humana, esta red de vínculos invisibles adquiere un tono casi metafísico. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que dos entidades que una vez compartieron un origen común queden para siempre unidas por una correlación que trasciende la distancia. Se puede imaginar a las partículas entrelazadas como dos notas de un mismo acorde
que resuena aunque se toquen en instrumentos distintos y muy alejados. O como dos historias que se escriben en paralelo, pero que conservan un secreto común que solo se revela cuando se comparan ambas tramas. Al mismo tiempo, el entrelazamiento obliga a replantear la noción de individualidad. Si el estado más completo de un sistema no es el de cada parte considerada por separado, sino el de todas ellas en conjunto, entonces identidad y separación dejan de ser conceptos tan nítidos. La realidad profunda parece hablar un idioma en el que el todo precede a las partes, un idioma donde la palabra nosotros tiene un peso ontológico que no se puede reducir a la mera suma de yoes. Lo más desconcertante es que este fenómeno, lejos de ser una rareza esotérica confinada a experimentos exóticos, se ha convertido en la piedra angular de nuevas formas de tecnología. Al entrelazamiento no se lo contempla solo como un misterio metafísico, sino como un recurso que puede aprovecharse. Una especie de combustible sutil que alimenta protocolos de comunicación y de cálculo imposibles de imaginar desde una física clásica. Uno de los ejemplos más cautivadores lleva un nombre que parece salido de la ciencia ficción: teletransportación cuántica, y sin embargo no tiene que ver con desmaterializar cuerpos para reconstruirlos en otro lugar, sino con algo más refinado y abstracto: la transferencia del estado de un sistema de un punto a otro, sin que ese estado viaje por el espacio como un objeto. La materia no desaparece en un lugar para reaparecer en otro. Lo que se desplaza es la información cuántica, el patrón que define cómo vibra la función de onda. Para que esa teletransportación funcione, es necesario que dos observadores compartan de antemano un par de partículas entrelazadas, como si hubieran tendido entre ellos un puente invisible hecho de correlaciones. Una de esas partículas permanece junto al remitente, la otra viaja hasta la ubicación del receptor. El remitente, que posee además el sistema cuyo estado desea transmitir, realiza sobre sus dos partículas una medición conjunta muy especial, un acto que mezcla las identidades cuánticas de ambas y produce un resultado que puede describirse por un pequeño conjunto de posibilidades clásicas. Ese resultado se envía entonces por un canal ordinario al receptor, que lo utiliza como instrucción para aplicar ciertas transformaciones sobre la partícula que tiene en su poder. Al hacerlo, el estado original que se quería transmitir se reconstruye en el lugar de destino, mientras que en el origen deja de existir tal como era. No se ha movido la cosa, se ha recreado el patrón, guiado por el tejido de entrelazamiento que conectaba ambos extremos. Este proceso, por asombroso que parezca, respeta cuidadosamente los límites de la causalidad. La parte verdaderamente cuántica, el entrelazamiento, establece un potencial de correlación entre las dos ubicaciones, pero por sí sola no basta para completar la transferencia del estado. Hace falta además el envío de información clásica, mensajes que no pueden viajar más rápido que la luz. Solo cuando se combinan ambos ingredientes, el vínculo cuántico y la comunicación ordinaria, la teletransportación se completa. Esa coreografía encarna de manera casi simbólica la tensión y la armonía entre las dos grandes teorías del siglo pasado, la mecánica cuántica y la relatividad, mostrando que el universo puede albergar fenómenos que parecen casi mágicos, sin por ello traicionar sus propias reglas fundamentales. De este modo, el entrelazamiento deja de ser únicamente una paradoja para convertirse en una herramienta. Se explora cómo usarlo para construir redes de comunicación intrínsecamente seguras, donde cualquier intento de espionaje perturbaría las delicadas correlaciones y se delataría al instante. Se investiga cómo incorporarlo en arquitecturas de computación cuántica, donde conjuntos de qubits entrelazados pueden procesar información de maneras que desbordan la imaginación clásica, abriendo la posibilidad de resolver ciertos problemas con una eficiencia inalcanzable para las máquinas actuales. Sin embargo, por debajo de estas aplicaciones, late siempre la misma sensación de extrañeza.
Cada vez que se manipula un estado entrelazado, que se lo crea, se lo rompe o se lo distribuye, se está jugando con una propiedad de la naturaleza que parece haber sido diseñada para recordarnos que el mundo profundo no se deja encerrar fácilmente en las categorías habituales de causa, efecto y separación. En este punto del viaje, el descenso al mundo cuántico ya no es solo una excursión intelectual. Se vuelve casi una meditación sobre el modo en que se conciben la conexión y la distancia, la parte y el todo, la información y la materia. Al contemplar el entrelazamiento, con su acción silenciosa que enlaza destinos de partículas remotas, surge inevitablemente una pregunta íntima, que desborda los límites de la física sin contradecirla. Si en el nivel más profundo la realidad se organiza en términos de relaciones, de patrones compartidos, de estados que no pertenecen a un solo lugar ni a una sola cosa, quizá también la manera de entendernos a nosotros mismos cambie de matiz. Quizá este universo cuántico, con su insistencia en que nada está del todo solo, esté susurrando algo sobre la naturaleza de toda forma de existencia, recordando que incluso aquello que se cree aislado forma parte de un tejido inmenso e indivisible, donde cada acto de observación, cada elección, cada encuentro, deja una huella en la gran función de onda del ser. En este punto del viaje, después de haber visto cómo un electrón parece debatirse entre caminos posibles y cómo dos partículas pueden permanecer unidas por un hilo invisible más allá de toda distancia, surge una pregunta silenciosa que late bajo todas las demás. ¿Qué significa realmente que algo sea y cómo se debe entender la historia que la mecánica cuántica cuenta sobre el mundo? Para responderla no basta con hacer más experimentos y confirmar que las ecuaciones funcionan. Hay que atreverse a mirar de frente el abismo conceptual que esas ecuaciones abren, a preguntarse qué está diciendo la teoría sobre la realidad misma y qué parte de lo que se ve es solo un reflejo de las preguntas que se formulan. En este territorio aparecen las interpretaciones, intentos de traducir el lenguaje matemático de la función de onda y el colapso, de la superposición y el entrelazamiento, a un relato sobre qué ocurre de verdad cuando una medición se lleva a cabo, cuando un electrón deja su huella en una pantalla, cuando el universo parece escoger entre múltiples futuros posibles. Una de las maneras más influyentes de entender esa historia es lo que se suele llamar interpretación de Copenhague, un enfoque nacido de las reflexiones de figuras como Bohr y Heisenberg, que sostiene que la función de onda no es un objeto tangible flotando en algún rincón del universo, sino una herramienta que codifica las probabilidades de obtener distintos resultados cuando se hace una medición. Según esta visión, antes de medir, no tiene sentido preguntarse qué valor concreto tiene una magnitud, porque el sistema no está en un estado definido respecto a esa pregunta. Vive en una superposición de posibilidades que solo adquieren nitidez cuando el aparato experimental interviene y entrega un número real, un resultado reproducible, el llamado colapso de la función de onda. Sería entonces menos un proceso físico que ocurre en un lugar y un tiempo determinados, y más una actualización repentina del conocimiento. El salto desde una descripción que abarcaba múltiples futuros permitidos hacia otra que recoge el único resultado efectivamente observado, dejando al resto como caminos nunca realizados. Copenhague insiste en una especie de modestia ontológica. Recuerda que lo que se sabe del mundo está mediatizado por el acto de medir y que intentar describir un mundo cuántico completamente independiente de cualquier posible medición puede ser una tarea sin sentido. Frente a esa prudencia, hay otra forma de leer la teoría que prefiere aceptar sus extrañezas literales antes que introducir un acto especial de colapso cuyo mecanismo nadie termina de explicar. Esa es la familia de ideas reunidas bajo el nombre de interpretación de muchos mundos. En esta perspectiva, la función de onda se toma como algo real y completo.
un objeto que describe no solo lo que es, sino todo lo que puede llegar a ser, y se renuncia al colapso como proceso fundamental. En lugar de suponer que en el momento de la medición, el universo se decide por un único resultado y descarta los demás, se propone que todos los resultados contemplados por la función de onda ocurren efectivamente, cada uno en una rama distinta de una realidad que se va ramificando sin cesar. Desde este punto de vista, cuando una partícula en superposición de dos caminos se encuentra con un detector, no es que el universo elija un solo final, es que el universo se desdobla en varios, en cada uno de los cuales se realiza una de las posibilidades, y los observadores quedan enredados en esa ramificación, viviendo en su propia versión del mundo, sin poder volver a cruzar las historias con las otras ramas. Esta idea transforma la noción de realidad en algo vasto y ramificado. Un multiverso en el que cada interacción cuántica que rompe la interferencia añade matices a una red de mundos paralelos, todos igualmente reales desde la perspectiva de la teoría. El aparente azar de los resultados individuales se diluye en una imagen en la que el conjunto global evoluciona de manera determinista según las ecuaciones cuánticas, mientras que la experiencia de vivir en una sola rama da la impresión subjetiva de que el universo escoge uno entre muchos posibles. Esto plantea preguntas inquietantes sobre identidad y elección. ¿Qué significa tomar una decisión si hay versiones de uno mismo que viven todas las alternativas? ¿Qué es entonces la responsabilidad si cada desenlace compatible con la física se realiza en algún rincón del multiverso? Sin embargo, al mismo tiempo, ofrece una visión en la que ya no hay misterioso salto de la función de onda, solo una evolución continua en la que la decoherencia, la pérdida de interferencia entre ramas que se separan, explica por qué en la experiencia cotidiana parece existir un único mundo estable. Entre estos polos, hay otras maneras de interpretar la teoría que ponen el énfasis en el papel de la información, de la relación entre sistemas, y que ven el estado cuántico no tanto como una fotografía del mundo, sino como un registro de expectativas sobre futuras experiencias de medición. Algunas corrientes sostienen que la realidad cuántica es intrínsecamente relacional, que no tiene sentido hablar del estado absoluto de una partícula aislada, sino solo de estados relativos entre sistemas que interactúan, como si las propiedades no pertenecieran a objetos sueltos, sino a los vínculos que se trenzan entre ellos. En estas visiones, el observador no tiene por qué ser una conciencia humana. Puede ser cualquier sistema capaz de registrar una correlación, cualquier parte del universo que deje huella en otra al interactuar, de modo que la frontera entre lo cuántico y lo clásico se vuelve una cuestión de grados y no una línea rígida. Esta forma de mirar desplaza el drama desde un enfrentamiento entre sujeto y objeto hacia una red de encuentros, donde cada medición es un nudo más en la gran malla de información que estructura la realidad. La idea de que la conciencia humana podría desempeñar un papel privilegiado en este proceso ha fascinado tanto a físicos como a filósofos y escritores, dando lugar a relatos donde la mente aparece como el agente que provoca el colapso, como si el universo aguardara la mirada de un observador consciente para decidir qué historia contar. Sin embargo, la mayoría de las formulaciones actuales de la teoría no necesitan invocar la conciencia como ingrediente fundamental. Bastan las interacciones físicas entre el sistema y su entorno para explicar cómo las delicadas superposiciones se disuelven en mezclas de resultados clásicos, en un proceso conocido como decoherencia. Desde esta perspectiva, la mente es una parte más del mundo físico, sofisticada y compleja, pero no el centro mágico desde el cual se construye la realidad. Aún así, la resonancia simbólica de esta pregunta persiste, porque toca algo íntimo. La sospecha de que al observar no solo se descubre un mundo ya hecho, sino que también se participa,
de una manera aún misteriosa, en la manera en que ese mundo se despliega ante la experiencia. Mientras estas interpretaciones se entrecruzan como caminos filosóficos posibles, el lado práctico de la historia sigue avanzando, casi silencioso, en los laboratorios donde se intentan domesticar los fenómenos cuánticos para convertirlos en herramientas. La misma superposición que permite que un electrón explore varios caminos a la vez, y el mismo entrelazamiento que une las suertes de dos partículas distantes, se transforman aquí en recursos controlados para procesar información de un modo radicalmente nuevo. En un ordenador clásico, los bits solo pueden estar en uno de dos estados, 0 o 1, como interruptores diminutos que se encienden o apagan, mientras que en un computador cuántico, los qubits pueden ocupar combinaciones de ambos estados a la vez, manteniendo un delicado equilibrio de probabilidades hasta que se los mide. Esta capacidad hace posible que un conjunto de qubits explore en paralelo una multitud de configuraciones, de caminos de cálculo, permitiendo que ciertos problemas que exigirían tiempos astronómicos para un ordenador clásico se aborden de manera más eficiente. La clave no está solo en la superposición, sino también en la manera en que los qubits pueden entrelazarse entre sí, formando patrones compartidos donde el estado de uno no se puede describir sin el de los demás, igual que ocurría con las partículas gemelas del entrelazamiento. En este marco, algoritmos especiales aprovechan la interferencia cuántica para amplificar las probabilidades de las respuestas correctas y suprimir las de las respuestas equivocadas, como si el propio espacio de posibilidades hiciera el trabajo de cribar caminos y destacar aquellos que conducen a soluciones. Se sueña con usar estas máquinas para descifrar códigos que hoy se consideran seguros, para diseñar nuevos materiales y medicamentos, simulando la química cuántica con una fidelidad imposible para ordenadores clásicos, para resolver problemas de optimización que atraviesan campos tan diversos como la logística, las finanzas o la gestión de recursos. En cada uno de esos sueños late la misma idea, que lo que parecía una rareza abstracta del mundo subatómico puede convertirse en una ventaja tangible si se aprende a sostener ese delicado estado de posibilidad sin que el entorno lo rompa prematuramente. Junto a la computación cuántica, se despliega un paisaje emergente de tecnologías de comunicación basadas en los principios de la teoría, desde protocolos de distribución de claves criptográficas que garantizan una seguridad imposible de lograr con medios clásicos, hasta redes que podrían algún día entrelazar nodos lejanos en una especie de Internet cuántica. En estos esquemas, el hecho de que cualquier intento de copiar un estado cuántico desconocido lo perturbe, se convierte en un aliado, ya que permite detectar de inmediato una intrusión en el canal, como si el propio tejido de la información protegiera su integridad. La teletransportación cuántica, que ya se ha logrado en experimentos con fotones y otros sistemas, se contempla como un bloque fundamental para estas redes, permitiendo transferir estados entre nodos distantes utilizando el entrelazamiento como canal sutil. El horizonte que se vislumbra es el de una infraestructura tecnológica donde la rareza cuántica deja de ser confinada al laboratorio y se integra en la vida cotidiana, cambiando la manera en que se cifra, se calcula y se comparte información a escala planetaria. Sin embargo, aunque la imaginación se acelere ante estas promesas, la realidad actual de estas tecnologías es la de un trabajo paciente, lleno de desafíos, donde cada qubit es frágil y cada intento de escalar los sistemas se enfrenta a la obstinación del ruido, de la pérdida de coherencia, de la delicadeza extrema de los estados cuánticos. Hay algo profundamente humano en ese esfuerzo por mantener viva una superposición el mayor tiempo posible, en ese intento de proteger el murmullo de posibilidades de la intromisión del entorno, como quien resguarda una llama diminuta del viento. Los avances se miden en qubits adicionales, en tasas de error ligeramente menores,
en nuevas formas de corregir fallos sin destruir la información cuántica que se quiere preservar, y cada pequeño paso contribuye a transformar el misterio en herramienta. Pero incluso cuando la tecnología llegue a madurar, si es que lo hace, el asombro que la originó seguirá ahí, latente, recordando que estas máquinas no son más que extensiones de una intuición fundamental, la de que la realidad profunda opera con reglas que obligan a repensar lo que se creía comprender. Al mirar hacia atrás, desde esta cima momentánea del relato, se ve el camino recorrido como una espiral que desciende desde el mundo cotidiano hasta los confines de lo inimaginablemente pequeño, y luego asciende de nuevo, transformando lo aprendido en posibilidades para el futuro. Se empezó con un electrón que parecía estar en muchos lugares a la vez, con una rendija doble que revelaba patrones que desafiaban la intuición, con una función de onda que se extendía por el espacio de lo posible antes de plegarse en un solo resultado, cuando se la obligaba a responder una pregunta concreta. Se atravesó después la región donde dos partículas podían seguir unidas a pesar de la distancia, compartiendo un destino común que ningún modelo clásico lograba explicar. Y se vio cómo ese lazo sutil podía emplearse para transportar información de manera que ningún objeto material podría imitar. Finalmente, se exploraron las historias que los físicos cuentan sobre lo que todo eso significa. Desde las visiones que insisten en la humildad de hablar solo de resultados medidos, hasta las que arrojan la mente en un océano de mundos paralelos, pasando por las que invitan a pensar la realidad como una red de relaciones, donde la información y la interacción son protagonistas. En ese viaje, quizá lo más transformador no sea la respuesta a la pregunta de qué interpretación es la correcta, porque hasta ahora ninguna ha impuesto su verdad de forma definitiva, sino el efecto que todo este paisaje tiene sobre la manera de situarse en el mundo. Saber que la materia que compone el cuerpo, la mesa, el aire, obedece a reglas donde lo posible y lo real bailan en una coreografía de probabilidades, donde la certeza es siempre el resultado de un encuentro y no una propiedad aislada, puede infundir una mezcla extraña de vértigo y serenidad. Vértigo, porque se intuye que bajo cada gesto sencillo habita un abismo de complejidad silenciosa que nunca se verá directamente. Serenidad, porque ese mismo abismo ha permitido la emergencia de un mundo en el que es posible respirar, pensar, preguntarse por su propia estructura. La mecánica cuántica no responde a las preguntas últimas sobre el sentido, pero al mostrarse tan distinta de lo esperado, recuerda que la realidad siempre puede ser más rica, más sutil, más misteriosa de lo que se imaginaba. Tal vez, al apagar la luz después de escuchar esta historia, uno vuelva a mirar la oscuridad con otros ojos, como si en el aparente vacío pudiera imaginar ahora un hervidero de ondas de probabilidad, de partículas que se entrelazan, de funciones de onda que se extienden silenciosas a la espera de una medición que las concrete en un hecho. Y quizá al pensar en las decisiones, en los encuentros, en las distancias que separan y unen a las personas, se filtre en la imaginación el eco del entrelazamiento, la intuición de que en un nivel profundo nada está del todo aislado, de que cada acto deja una marca en una red más amplia de conexiones que nunca se ve por completo. En ese sentido, descender hacia lo infinitesimal no ha sido solo una excursión científica, ha sido una invitación a una forma distinta de asombro, una que no se conforma con la superficie y que sospecha que, igual que un electrón puede ser onda y partícula a la vez, la realidad entera puede ser muchas cosas al mismo tiempo, dependiendo de cómo se la mire, de cómo se participa de ella. Y así, al emerger nuevamente al mundo de las formas familiares, la puerta que la mecánica cuántica ha abierto ya no se cierra, queda como un umbral permanente hacia un fondo invisible que desde ahora acompaña cada instante,
recordando en silencio que bajo cada certeza palpita siempre una inmensa y delicada penumbra de posibilidades. Tal vez esta sea la parte del viaje en la que, después de haber recorrido conceptos y experimentos, se puede simplemente respirar y dejar que todo lo escuchado se asiente como un eco suave en el interior, como si la mente necesitara un momento de silencio para reacomodar sus certezas a la luz de lo que la mecánica cuántica ha revelado. Al pensar en la superposición, en esa capacidad de un sistema para sostener a la vez varios futuros posibles antes de que una medición lo obligue a elegir, tal vez surge una extraña familiaridad, como si esa lógica de lo posible resonara con la manera en que también la vida humana parece estar hecha de bifurcaciones invisibles, de caminos que se abren y se cierran, muchos de los cuales nunca se recorren, aunque estaban ahí, latentes, como opciones que no llegaron a ser. No se trata de decir que las decisiones personales sigan las mismas ecuaciones que un electrón, sino de sentir el parentesco entre esa danza de potencialidades y la sensación íntima de que en cada instante hay más de un mañana esperándonos, aunque solo uno termine volviéndose real ante nuestros ojos. En esa clave, la doble rendija deja de ser únicamente un experimento de laboratorio para convertirse en una especie de metáfora viva, un pequeño teatro universal donde la realidad muestra su carácter dual, donde lo que parece sólido y directo se construye a partir de interferencias de posibilidades más sutiles, en ese haz de partículas que se lanzan de una en una y que, sin embargo, reconstruyen un dibujo de ondas. Se puede leer una enseñanza silenciosa. Nada de lo que vemos es tan simple como la intuición diría a primera vista. Debajo de cada hecho hay un tejido de alternativas descartadas, de patrones que influyen aunque no los veamos directamente. La idea de que la observación no es un acto inocente, sino parte de la ecuación misma, invita a preguntarse también por la manera en que se mira el propio mundo cotidiano. ¿Qué cosas se hacen reales porque se decide mirarlas de una manera específica? ¿Qué aspectos se vuelven invisibles porque no se les concede atención? Como si la conciencia humana fuera también una especie de experimento permanente que resalta ciertas facetas de la realidad y deja otras en penumbra. Cuando se recuerda el entrelazamiento, esa unión misteriosa que mantiene correlacionados a sistemas distantes, es difícil no sentir un estremecimiento que va más allá de la pura curiosidad intelectual. Saber que la naturaleza permite, y de hecho parece favorecer, estados en los que lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá forman parte de una misma descripción indivisible, golpea suavemente la idea de aislamiento con la que a veces se concibe la existencia. Es como si, en el nivel más profundo que se ha logrado entrever, el universo se empeñara en insistir en que la separación absoluta es una ilusión útil, pero no del todo verdadera, que las fronteras son más porosas de lo que parecen. Y aunque estas correlaciones no permitan enviar mensajes instantáneos ni violen las leyes de la relatividad, su sola existencia deja una huella conceptual poderosa. Muestra que la realidad no está construida como un mosaico de piezas independientes, sino como una red de relaciones que se sostienen mutuamente. Pensar en las interpretaciones de la teoría, en esa pluralidad de relatos posibles sobre qué está ocurriendo realmente cuando la función de onda evoluciona y aparentemente colapsa, abre un espacio de humildad. No hay una sola historia cerrada, sino varias maneras coherentes de contar el mismo conjunto de hechos experimentales, desde la prudencia de quien afirma que la función de onda solo codifica conocimientos y probabilidades, hasta la audacia de imaginar un multiverso que se ramifica sin agotarse nunca. Esta coexistencia de marcos interpretativos recuerda que, incluso rodeados de tecnología y precisión matemática, se sigue habitando un misterio, y que la física, por muy exacta que sea en sus predicciones, no agota necesariamente el sentido de aquello que describe. Tal vez el verdadero legado de estas interpretaciones
no sea imponer una versión definitiva de lo real, sino recordarnos que hay más de una manera de mirar el mismo abismo y que ninguna agarra el fondo por completo. La conciencia aparece en este escenario como un personaje secundario y a la vez central. Secundario. Porque las ecuaciones no necesitan invocar mentes humanas para funcionar. Porque la decoherencia y las interacciones físicas bastan para explicar cómo se pierden las superposiciones en el contacto con el entorno. Central. Porque es precisamente a través de la experiencia consciente como estas historias cobran sentido, como se hilvanan experimentos, ecuaciones, interpretaciones en un relato que conmueve, intriga y transforma. Sin observadores no habría preguntas, no habría experimentos, no habría nadie para maravillarse ante la danza silenciosa de las partículas. Quizá el vínculo más profundo entre conciencia y mecánica cuántica no sea que una cause a la otra, sino que ambas son expresiones distintas de un mismo impulso del universo, la tendencia a generar formas cada vez más complejas de relación, de autoexploración, de espejo. En la frontera entre física y filosofía, la mecánica cuántica parece susurrar que la realidad no es un catálogo de cosas, sino un proceso, un devenir que se actualiza en cada interacción, en cada acto de medición, en cada intercambio de información. Nada está completamente definido por adelantado. Todo lleva consigo un margen de apertura, una zona de posibilidad que solo se resuelve cuando entra en contacto con algo más. Esta visión procesa el universo como una gran conversación en curso, donde cada parte, desde una partícula hasta una galaxia, desde un fotón hasta una mente humana, participa a su escala en el tejido de correlaciones que mantiene al conjunto unido. La idea de ser, así entendida, se aleja de la imagen rígida de un bloque de realidad fijo y se acerca más a la de una melodía que se interpreta en tiempo real, siempre fiel a unas reglas, pero siempre irrepetible en su detalle. Es aquí donde las aplicaciones tecnológicas adquieren un tono casi simbólico. Los computadores cuánticos, las redes de comunicación basadas en entrelazamiento, los protocolos de criptografía que aprovechan la imposibilidad de copiar un estado cuántico sin perturbarlo, son mucho más que herramientas poderosas. Son intentos de sincronizar la práctica humana con la lógica profunda de la naturaleza. Al tratar de construir máquinas que trabajen con superposiciones y entrelazamientos, se está en cierto modo aprendiendo a hablar el idioma del universo en su nivel más íntimo, a aprovechar la misma flexibilidad de lo posible que gobierna a las partículas para resolver problemas y crear estructuras nuevas. Y aunque estas tecnologías se encuentren aún llenas de limitaciones, de ruido, de fragilidad, su sola existencia señala una dirección, la de una civilización que deja de mirar la mecánica cuántica como una rareza abstracta y comienza a convivir con ella de manera directa. Pero quizá lo más importante no sea imaginar futuros lejanos repletos de dispositivos cuánticos, sino notar el modo en que este conocimiento ya está cambiando la sensibilidad con la que se habita el presente. Saber que cada átomo del cuerpo, cada enlace químico que sostiene las moléculas de la vida, se rige por estas reglas extrañas, añade una brizna de misterio a lo cotidiano. La respiración, el latido, el simple gesto de abrir la mano y cerrar los dedos, se reconocen entonces como la expresión macroscópica de procesos que, en su raíz, obedecen al juego de probabilidades, superposiciones y vínculos que la mecánica cuántica describe. No es necesario entender todas las ecuaciones para dejarse tocar por esta idea. Basta con intuir que bajo la superficie de cada acción sencilla late una arquitectura infinitesimal, donde las partículas se comportan como ondas y las ondas como partículas, donde la realidad es menos un objeto y más una posibilidad en acto. Tal vez
al final de este viaje narrativo, lo que queda no es una definición cerrada de qué es la mecánica cuántica, sino una sensación, la de haber mirado por un instante a través de una rendija abierta en el tejido habitual de las cosas. Del otro lado, no se ha encontrado un caos incomprensible, sino un orden distinto, sutil, que habla en el idioma de la probabilidad y de la relación, que obliga a abandonar viejas seguridades, pero ofrece a cambio una comprensión más amplia y más humilde de lo que se llama realidad. Las partículas que parecen estar en muchos lugares a la vez, los estados entrelazados que unen destinos distantes, las funciones de onda que se extienden por los paisajes de lo posible y que colapsan cuando se les exige una respuesta, ya no son solo conceptos abstractos, se han convertido en personajes de una historia que seguirá escribiéndose mientras existan ojos que miren al cielo nocturno y se pregunten de qué está hecho todo esto. Y así, cuando la voz en off se apague y la pantalla quede en silencio, quizá el mundo no habrá cambiado, pero algo en la forma de percibirlo sí. Tal vez la próxima vez que se vea bailar una mota de polvo en un rayo de luz, o que se contemple el reflejo tembloroso de una ciudad en el agua, se intuya, aunque sea por un segundo fugaz, que bajo esos movimientos visibles hay un océano invisible de fenómenos cuánticos sosteniendo la escena. La mecánica cuántica no viene a quitar sentido al mundo, viene a devolverle profundidad, a recordar que, por más acostumbrados que estemos a las apariencias, debajo de toda certeza habita una vasta penumbra de posibilidades, una quietud vibrante donde lo real y lo posible se rozan sin fundirse del todo. Y tal vez sea justamente en ese roce, en ese espacio liminar entre lo que es y lo que podría ser, donde la conciencia se descubre parte de la misma historia que intenta comprender, hecha de la misma materia extraña, bañada por la misma luz mínima que late en cada electrón.